Bienvenido seas tu podcast escucha, tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Podcast escucha, yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente. Un aplausote para ti y para mí también, podcast escucha. Este es el episodio 101 o 101, porque 101 suena como albur. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez, podcast escucha. Bienvenido seas, podcast escucha, sí, claro, otro aplausote para ti, ya pasamos los 3 dígitos, podcast escucha, ya estamos en el episodio número 101, como que ya te decía al principio, suena como albur. Podcast escucha, gracias por estar aquí. Los últimos episodios, ¿sabes algo que estaba notando esta semana? Podcast escucha, los últimos episodios, cuando estaba editando, especialmente los clips que pongo en las redes sociales, casi los 4 últimos episodios, podcast escucha, salía un poquito como blurry, borrosa la cosa. Y me di cuenta de que tenía ciertas settings en la cámara que tengo donde no estaba enfocándose bien. Así que disculpa por eso, podcast escucha. Si quieres, mándame un mensaje diciendo, pues sí, güey, pues no manches, güey, pues estaba todo borroso, güey. Yo pensaba que ocupaba lentes, pero no, nomás son tus videos chafas. No, podcast escucha, tú no necesitas lentes, a lo menos no más de los que ya tienes. No sé. Quizás sí ocupas lentes, la verdad, yo no sé. Pero sí, si te preocupaste por tu vista, podcast escucha, viendo mis videos de los últimos episodios, no es tu culpa, es mi culpa. Ya le cambié a la cámara aquí, entonces quizás, bendito sea Dios, y fíjate que, imagínate que estoy diciendo todo esto y todavía salen borrosos. Ojalá ya esté arreglada la cosa, podcast escucha. Me metí a YouTube y ya ves como YouTube te enseña todo. Y me demostró cómo cambiar esas opciones en la cámara. Ojalá y ya esté todo un poquito más claro, podcast escucha. Ojalá que este episodio también te ayude a ver las cosas más claras, podcast escucha, espiritualmente hablando o hablando de tu vida. Ojalá y este episodio te ayude a ver a Dios mejor. Y pues sí, güey, pues sí. Ay, podcast escucha. Todavía no sé cómo vamos a titular este episodio 101. Pero podcast escucha, quiero compartir contigo algo que ha estado presente en mi corazón esta semana del Evangelio según San Juan, capítulo, se me hace que es el 20, ahorita lo tengo, aquí ya tengo mi Biblia, podcast escucha. Y hay ciertas cosas que quisiera compartir contigo. Primero que todo, pues gracias por escuchar el último episodio, el episodio número 100, podcast escucha. Y segundo que todo, podcast escucha, felices Pascuas. Feliz resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podcast escucha, como ya lo dice San Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más infelices de la tierra, podcast escucha. Básicamente diciendo, si Cristo no resucitó, no vale la pena ser católico, no vale la pena creer en Dios, no vale la pena ser cristiano, podcast escucha, si Cristo no resucitó. Pero tú y yo sabemos que sí resucitó, podcast escucha, y no solamente lo sabemos porque diga, no, pues sí, yo creo que sí, güey. Pero también lo podemos ver como evidencia, la vida de los apóstoles, podcast escucha, donde todos los apóstoles, menos San Juan, ¿verdad? Murieron, martirizados, así se dice la palabra, podcast escuchan, la verdad no sé. Martirizados.
los mataron. Los mataron, podcast escucha, por su fe en Dios. Y también trataron de matar a San Juan, ¿verdad? El discípulo más joven de Jesús, pero pues por cosas milagrosas, a pesar de que lo trataron de meter ¿cómo se llama? Lo metieron en aceite, podcast escucha, hirviendo. Aceite hirviendo, no murió. Y fue el único que pues murió pues de vejez, se podría decir, ¿verdad? Podcast escucha. Pero alguien o sea, no vas a dar tu vida por una mentira, podcast escucha, ¿verdad? Y no estoy hablando de que alguien, no. Ya ni sé ni cómo decir, ya me hice nudos, podcast escucha. El hecho es de que ellos testificaron que Jesús vivió, que Jesús murió y que Jesús resucitó al tercer día, podcast escucha, y ascendió al cielo, y lo testificaron con su propia sangre, con su propia vida, podcast escucha. Yo no sé tú, pero yo les creo. Porque mucha gente dice, no, estos güeyes se inventaron todo eso para ganar dinero y mujeres y fama y todo eso chido que la gente busca en el mundo, ¿verdad? Pero si te pones a ver sus vidas, podcast escucha, no ganaron dinero, no ganaron fama buena, se podría decir, porque pues, el gobierno romano los odiaba, podcast escucha, los judíos los odiaban, y los mataron, güey. Sí, yo les creo. Yo no sé tú, podcast, pero yo les creo. Yo sé que de repente entran dudas, entran preguntas en nuestra fe, podcast escucha, pero yo les creo. Yo les creo. Y se me hace chido, podcast escucha, porque este mismo día quisiera compartir contigo de repente dudas, ¿verdad? Dudas. En el evangelio que voy a compartir contigo, en la parte del evangelio que voy a compartir contigo, podcast escucha, vamos a ver cómo uno de ellos especialmente estaba dudando de que Jesús realmente resucitó, podcast escucha, y vamos a ver qué pedo, güey. Vamos a ver. Perdón. Podcast escucha. Vamos a entrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a empezar del versículo 19 en adelante. Podcast escucha. Y este versículo, esta parte del Evangelio, para darte un poquito de contexto, es el mismo día de la resurrección de Jesús. El mismo día cuando Jesús resucitó, cuando Jesús se le apareció a María Magdalena, esa mañana, ese domingo de resurrección, podcast escucha, y ella fue y les dijo a los discípulos que el Señor ha resucitado, y luego también la palabra de Dios cuenta, ¿verdad? Que de repente cuando escucharon eso, Pedro y Juan fueron a ver el sepulcro, podcast escucha, y nos cuenta todo eso, pero hasta ahorita Jesús no se les ha aparecido a los 12 discípulos, pero es el mismo día, el mismo domingo de la resurrección, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Podcast escucha, ya sabes bien el contexto porque nos preparamos toda la cuaresma, podcast escucha, para esta fiesta tan grande que by the way, ahorita pues, de una vez te lo voy a decir, ¿verdad? Nosotros no solamente celebramos la Pascua el domingo de Pascua, podcast escucha. Yo no sé si tú sabías, pero la Pascua es un tiempo de 50 más o menos días, podcast escucha, donde estamos celebrando todos los días la temporada. No solamente es un día, pero es la temporada de cuaresma en la iglesia, podcast escucha. Así que felices Pascuas todavía, claro que sí. Feliz tiempo de resurrección, podcast escucha. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a irnos despacito, podcast escucha, y disfrutando este manjar de palabra que estamos consumiendo en este día, podcast escucha.
Primero que todo, y ahorita voy a seguir leyendo, pero quisiera recalcar lo que la palabra de Dios dice en este versículo, que los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, por miedo de que les hicieran a ellos lo mismo que hicieron con Jesús 2-3 días antes, ¿verdad? En el viernes. Podcast escucha. Pero este contexto se me hace tan bonito que lo mencionan las Sagradas Escrituras, donde dicen, pasó el Viernes Santo, ya pasó el Sábado de Gloria, podcast escucha, y ahora están en el domingo donde Jesús resucitó y la única o las únicas, no sé si la otra María que fue con María Magdalena a la tumba también vio a Jesús, o no sé si nomás fue María Magdalena la que vio a Jesús, pero podcast escucha, ellas son las únicas o la única que han visto a Jesús, que han escuchado a Jesús resucitado. En este momento te puedes poner a pensar que los discípulos están súper tristes, podcast escucha, pero no solamente es la tristeza la que ha entrado a su corazón en este momento, podcast escucha, pero también el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que a ellos les hagan lo mismo que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que estas dos cositas tan importantes, podcast escucha, estas dos cosas, no cositas, cosas tan importantes, estaban encerrados. Las puertas cerradas, y yo me imagino que con, ¿cómo dice? Con el seguro, ¿verdad? Podcast escucha, y tenían, y la razón por las cuales tenían las puertas cerradas es porque tenían miedo. Y yo no sé si tú o si yo últimamente hemos pasado por algo, podcast escucha, donde le hemos cerrado las puertas en nuestra vida, hemos cerrado las puertas de nuestro corazón, hemos cerrado las puertas, podcast escucha, a nuevas oportunidades, hemos cerrado las puertas a conocer a nuevas personas, hemos cerrado las puertas a amistades, podcast escucha, simple y sencillamente por lo mismo quizás, por lo mismo que los apóstoles tenían las puertas cerradas en este momento, por miedo a que nos vuelvan a herir, por miedo al que dirán, por miedo y es que aquí estoy bien, a dejar nuestra comodidad que tenemos en estos momentos, y entonces no aplico a un nuevo trabajo porque tengo miedo a que esta comodidad que siento en este trabajo que tengo se vaya. Este detalle que la palabra de Dios nos dice en este versículo, que los discípulos estaban tras puertas cerradas por miedo. Podcast escucha. Yo quiero preguntarte a ti, porque también me he estado preguntando a mí esta semana, ¿cuáles son las puertas que yo he decidido cerrar en mi vida por miedo? He decidido cerrar las puertas, qué sé yo, al romance, al amor, por miedo a que me quebranten el corazón nuevamente. O he decidido cerrar las puertas a mis amigos. Tengo un amigo que de repente dice, no hombre, hubo un tiempo en mi vida donde literalmente me cerré a las amistades por miedo a qué sé yo, a que dejáramos de ser amigos y qué sé yo, podcast, por miedo a que me defraudaran, se podría decir. Hoy Dios habla a nuestro corazón. Hoy Dios, en este episodio, podcast escucha, de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, Dios habla a tu corazón. Y te dice, ¿cuáles son las puertas? ¿Cuáles son las puertas que has dejado cerradas o que has cerrado a propósito en tu vida? Porque por miedo, como mis discípulos. Porque tú también eres, tú y yo, primeramente Dios, podcast escucha, somos llamados a ser discípulos, ¿verdad? De Jesús. ¿Cuáles son las puertas que has cerrado? ¿Cuáles son las puertas que has cerrado? ¿Cuáles son las puertas que no has abierto por miedo? Podcast escucha. Esa llamada que no has hecho. Ese ¿cómo se llama? Esas clases o ese curso que no, al cual no te has inscrito. O
¿Qué no has hecho? ¿Dónde has dejado, por culpa del miedo, una puerta cerrada, podcast escucha? Porque hoy Dios, ahorita te voy a leer la siguiente frase, el siguiente versículo. Se me hace que es hasta el mismo versículo. Vamos a seguir leyendo, podcast escucha, lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y spoiler alert, ¿verdad? Te voy a decir que tenemos un Jesús que quiere entrar en esos lugares donde tú has cerrado la puerta a propósito. Y quizás esos lugares en algunas personas que están escuchando este episodio han sido lugares de fe, donde de repente has cerrado tu corazón a la fe, a tu religión católica. Has cerrado la puerta a Jesús, podcast escucha. Y hoy te vengo con una buena noticia de que tenemos un Jesús tan poderoso, tan bueno, tan misericordioso. Podcast escucha, especialmente esta semana me estoy regocijando en la misericordia de Jesús, en la divina misericordia de mi Dios. Podcast escucha, pero tenemos un Dios que aunque le hayamos cerrado la puerta a todas estas oportunidades, hayamos cerrado todas estas puertas en nuestra vida, por culpa del miedo, podcast escucha, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios, podcast escucha. Jesús entró. Jesús entró poniéndose en medio de los discípulos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Dos cosas. Ay, perdón, la emoción le pegué aquí donde tengo el micrófono. Dos cosas, podcast escucha. A pesar de las puertas cerradas de los discípulos, Jesús entró. A pesar de que los discípulos habían cerrado las puertas por miedo, Jesús entró. Y es mi oración, podcast escucha, que aunque tú le hayas cerrado las puertas a Dios, aunque tú le hayas cerrado las puertas a tu fe, aunque tú le hayas cerrado las puertas a nuevas oportunidades, es mi oración que Jesús haga lo mismo que hizo en este domingo de resurrección, podcast escucha, y entre, a pesar de que las puertas en tu vida estén cerradas, a pesar de que las puertas en tu corazón estén cerradas. Es mi oración que este Dios entre en tu vida de todos modos. Como que hoy Jesús nos está diciendo: yo sé que últimamente me has cerrado las puertas. Yo sé que últimamente has cerrado las puertas a la oración. Yo sé que últimamente has cerrado las puertas a la confesión. Yo sé que últimamente has cerrado las puertas a la fe, a tu religión. Yo sé que últimamente estás tras puertas cerradas, pero Jesús resucitado hoy te dice: todos voy a entrar. De todos modos voy a entrar. Gloria a Dios, es lo que siento en mi corazón en este momento, podcast escucha, que hay gente que está escuchando este episodio que últimamente no le has abierto las puertas a Dios, no le has abierto las puertas a la gracia divina de Jesús, no le has abierto las puertas a la divina misericordia. Y quizás hay gente escuchando que tiene familiares, que tiene seres queridos, podcast escucha, que tú sabes bien que ellos han tenido las puertas cerradas al Rey de Reyes. Y hoy el Rey de Reyes, hoy Dios mismo, hoy Jesucristo te dice: yo voy a entrar en sus vidas de todos modos. Quizás hay alguien viendo o escuchando este mensaje que tienes a un hijo completamente perdido en las drogas o en el ateísmo o en una vida de libertinaje. Pero Dios hoy dice a mi corazón que yo quiero compartir contigo porque te lo quiere decir a ti también. Yo sé que ese familiar tuyo últimamente ha estado con las puertas cerradas en su vida, en su fe, en la oración, en la gracia. Yo voy a entrar de todos modos.
encomiéndalo a mí, dice Jesús. Yo voy a entrar en su corazón de todos modos. Y ese es un mensaje maravilloso, podcast escucha. Ese es un mensaje poderoso. Ese es un mensaje que Jesús te quiere dar en este día, en este episodio número 101, podcast escucha. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Segundo punto que quería compartir contigo a través de este episodio, podcast escucha, en este mismo versículo donde Jesús, después de entrar, a pesar de que las puertas estaban cerradas, Jesús después de entrar y estar enfrente, en medio de sus discípulos, lo primero que les dice es algo tan hermoso. Es algo tan bonito, es algo que en mi corazón me llena de esperanza, me llena de alegría, me llena de gozo. Podcast escucha, porque fíjate lo primero que dice Jesús cuando llega en medio de sus discípulos. Les dice, paz a ustedes, la paz esté con ustedes. Podcast escucha, qué bonito. Imagínate qué bonito que eso es lo primero que los discípulos escuchan de Jesús resucitado. Imagínate qué bonito es escuchar eso. La paz esté con ustedes. Qué bonito, podcast escucha, porque si yo fuera uno de los discípulos, esas fueran quizás las últimas palabras que pensaría que Jesús me dijera en ese momento, podcast escucha, porque si te soy completamente sincero, si yo fuera uno de los discípulos en ese día, podcast escucha, yo esperaría que Jesús me dijera algo como un reclamo, como ¿por qué se durmieron el jueves cuando yo les dije que estaba sintiendo una tristeza de muerte? O quizás ¿por qué me dejaste cuando me arrestaron? O quizás ¿por qué no estuviste conmigo cuando estaba siendo crucificado? O especialmente si fuera Pedro, podcast escucha, imagínate si yo fuera Pedro, las primeras palabras que quizás pensaría que Jesús me iba a decir fueran como, ¿por qué me negaste? ¿Por qué dijiste y juraste? Y dijiste blasfemias diciendo que no me conocías. Pero lo bonito de Jesús, lo hermoso de Dios, podcast escucha, que Él no viene hoy a nuestras vidas, Él no viene hoy a sus discípulos en este día, podcast escucha, con reclamos. No vengo con reclamos, dice, vengo con paz. No vengo con reclamos, vengo con paz. No vengo con un mensaje para hacerte sentir completamente mal por todas las veces que me has fallado. Lo cual sí debemos de sentirnos mal, podcast escucha, por todas las veces que le hemos fallado. Pero dice Jesús, hoy vengo con paz. Hoy vengo con paz. Hoy quiero que tu corazón sienta esa paz. Hoy no vengo para reclamarte, para hacerte sentir todas estas sensaciones malas en ti mismo. No. Hoy vengo con un mensaje. Resucité y quiero que tu corazón tenga paz. Paz a ustedes. Ese es el mensaje con el cual Jesús regresa a sus discípulos después de haber muerto y resucitado. Podcast escucha, vengo con paz. Quiero que tu vida tenga paz. Quiero que tus relaciones tengan paz. Quiero que tu corazón tenga esa paz. Y qué bonito regalo, podcast escucha, y qué regalo tan necesario también, porque especialmente en el mundo de hoy, podcast escucha, escuchamos de tantos problemas, escuchamos de tantas cosas que quieren nuestra atención. Y si somos completamente sinceros, si yo soy completamente sincero contigo, podcast escucha, muchas veces no tenemos paz. No tenemos paz. Y hoy Jesús dice, ¿no tienes paz? Yo vengo con paz. La paz esté contigo. Qué bonito, podcast escucha. Pero fíjate, no es una paz falsa. No es una paz como diciendo, aquí nada pasó. Porque mucha gente trata de hacer paz así como, ok, aquí nada pasó. Hay un argumento y de repente el cónyuge no se quiere, como la pareja no se quiere
no le quiere pedir perdón, papá. Queremos como de repente pretender que nada pasó. No. Fíjate lo que hace Jesús después de decirles: la paz esté con ustedes. Yo hubiera llorado, podcast escucha. Hasta ahorita me dan ganas de llorar cuando estoy leyendo esto. Pero imagínate toda la carga que tenían los apóstoles, la carga de tristeza, la carga de quizás culpa que sentían, la carga de que hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Engañé, ¿cómo se llama? Lo que Pedro, negué a mi Señor. Imagínate la carga tan grande que sentían, y Jesús llega y dice: la paz. Vine a poner paz entre Dios y entre el hombre. Vine a reconciliar, es lo que está diciendo Jesús. Pero esta manera de reconciliar de mi Dios, podcast escucha, como ya te decía hace un minuto, no es una paz que pretende que no pasó nada malo. No, sigamos leyendo y fíjate a lo que me refiero, podcast escucha, porque la palabra de Dios dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Vengo en paz, pero eso no quiere decir que no tengo heridas. Es lo que está diciendo Jesús en este momento. Vengo en paz, contigo vengo en paz, pero eso no quiere decir que no me dolió tu pecado. Sí me dolió. Vengo en paz, te dice Jesús, pero eso no quiere decir que no morí por ti. Sí, me dolió mucho, morí. Vengo en paz, pero no vengo escondiendo el daño que tu pecado hizo. Vengo en paz a pesar de tu pecado. Es básicamente lo que está diciendo. Quiero reconciliarte conmigo. Quiero reconciliarte con mi Padre. Quiero poner en tu corazón mi Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir vengo en paz, pero vengo con heridas. Es lo que está diciendo Jesús en este momento, en este evangelio, podcast escucha. Esa es la verdadera paz. La paz que no trata de esconder las heridas reales, podcast escucha, que pasaron. Esa es la verdadera paz que Jesús quiere en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras amistades. Sí, ¿verdad? Me dolió cuando hiciste esto. Sí, me heriste cuando hiciste lo otro. Pero vengo en paz. Y podcast escucha, es algo tan bonito, tan hermoso, de que Jesús, a pesar de haber sido su cuerpo glorificado, ¿verdad? A pesar de que su cuerpo fue completamente restaurado, podcast escucha, ya puede comer otra vez, ¿verdad? Puede, y todavía más, puede atravesar paredes, puede ir a través de las puertas cerradas, podcast escucha, pero decidió nuestro Dios, a pesar de restaurar el resto de su cuerpo, decidió dejar sus heridas en sus manos y en su costado. Y la palabra de Dios aquí dice: les mostró las manos y les mostró el costado, podcast escucha. Qué bonito que tenemos un Dios que viene sin esconder sus heridas, sin esconder el dolor, sin esconder las consecuencias de nuestros pecados. Y a pesar de todo eso, a pesar de mostrarnos lo que causó nuestra maldad, viene en paz, en paz. Y esta palabra paz, esta palabra que viene a reconciliar, podcast escucha, qué bonito, qué bonito. Si de repente tú eres una de las personas que no escucha este podcast, pero por alguna u otra razón te salió este mensaje, ya sea que haya alguien que te lo mandó o que te salió nomás en tus redes sociales, yo te quiero decir esto: Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere que regreses a la casa del Padre. Jesús quiere paz para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu corazón, para tu mente. Dios te ama bien mucho.
Dios te ama bien mucho. Sigamos con esta palabra de Dios, podcast escucha, porque hoy siento tanto gozo en mi corazón. La palabra de Dios dice así: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Qué bonito. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Otra vez les dijo. Por si no lo habían captado la primera vez que les dijo, lo dice otra vez. Y así te lo dice a ti también hoy. Si no lo captaste la primera vez, ahí te va otra vez, para que lo captes, para que veas que no estoy jugando, para que veas que voy en serio. Dice Jesús otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podcast escucha. Si alguien te pregunta: ¿por qué los católicos se van a confesar y todo eso? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús instituyó el sacramento de la confesión? Aquí lo vemos, podcast escucha. Les dice Jesús a sus discípulos: a quien ustedes les perdonen los pecados, se les perdonarán, y a quien no se los perdonen, no se les va a perdonar. Podcast escucha. ¿Y cómo vas a saber si hay que perdonar o no perdonar un pecado? Pues la gente te los tiene que decir, podcast escucha. Entonces aquí vemos la institución de la confesión. Y yo quiero hablarte acerca de la confesión, podcast escucha. Este episodio no es un episodio de apologética. No, ¿cómo se dice? No te voy a decir exactamente y la confesión por esto, y Jesús dice aquí, el Antiguo Testamento dice esto y el Nuevo Testamento dice el otro. No. Pero la explicación la está, podcast, la explicación la hay. Así que no temáis, corazón. No temas. Pero lo que quiero aprovechar en este episodio, lo que quiero decirte, lo que quiero pedirte, podcast escucha, en este episodio es esto: Jesús quiere reconciliarse contigo. Como ya vimos, Él quiere paz en tu corazón. Él quiere paz en tu vida. Él quiere paz en tu relación con Dios. Quiere reconciliar eso, podcast escucha. Y para hacer eso, específicamente instituyó el sacramento tan hermoso de la confesión, como lo acabamos de ver, cuando les dio el poder a sus discípulos, a su iglesia, a sus apóstoles, el poder de perdonar pecados. Y hay gente que está escuchando este episodio que no se ha ido a confesar como en 1 año, o en 5 meses, o en muchos más años. Tú sabes quién eres. Yo no sé. Cuando dije tú sabes quién eres, sonó como que tenía específicamente a alguien en mente. No la tenía a nadie en mente, podcast escucha. Pero tú sí sabes quién eres. Dios quiere que regreses a Él. Dios quiere paz entre tú y Él. Dios quiere una reconciliación. Dios quiere amarte. Dios quiere que regreses a la casa del Padre. Dios quiere que te vayas a confesar. Dios quiere que te vayas a confesar. Sí, pero Julio, pues, el sacerdote quizás es más pecador que yo. ¿Cómo yo le voy a estar diciendo? No, está bien. No manches. A la verga. Con todos esos argumentos. Dios quiere que regreses a Él a través de la confesión. Es simple. Sí, pero Julio, pero es que tú no entiendes. Yo llevo tantos años y que no me confieso. Dios quiere que regreses al confesionario. Dios quiere reconciliarse contigo, que tú te reconcilies con el podcast escucha. Ve a confesarte. Ve a confesarte, güey. Julio, pero es que ¿qué va a decir el Padre? Me vale lo que diga el Padre. Ve a confesarte. Bueno, esa es mi invitación. Esperamos
Espero que el Espíritu Santo use esas palabras, podcast escucha, para hablar a tu corazón y que tú realmente regreses a Dios y te vayas a confesar esta misma semana. Dios te ama. Dios te ama y quiere esa paz de la cual les estaba hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, ese día de la resurrección. Podcast escucha. Dios quiere esa paz para ti también. Sigamos. Estaría chido aquí un momento para terminar este episodio y quizás saco este episodio en 2 partes, porque aquí estaría chido para terminar podcast escucha y ya decirte que Dios te bendiga, vete a confesar. Pero tengo tanto en mi corazón ahorita que quiero compartir contigo. Así que quiero seguir aquí grabando podcast escucha. Pueda que salga solamente en un episodio, pero si salen 2, esta es la razón por la cual podcast escucha. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Tomás, en el versículo 24, capítulo 20, según el Evangelio de San Juan, la palabra de Dios dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Y luego la palabra de Dios dice, podcast escucha. Pero antes de todo esto, antes de seguir leyendo, podcast escucha, se me hace bien chido, Tomás. Yo sé que mucha gente de repente dice, pues este güey no tiene fe, este güey no creyó, que no hay que ser como Tomás, no seas un Tomás, no hay que ser Tomáses, qué sé yo. A lo menos este año y esta semana, podcast escucha, Tomás, se me hace chido el vato. Porque se me hace honesto. O sea, sí, yo sé que lo que ustedes me están diciendo de Dios pueda que sea verdad, pero yo no lo he experimentado. Es básicamente lo que les está diciendo. Yo sé que ustedes están creyendo porque ustedes tuvieron esa experiencia tan hermosa. Yo sé que ahorita todos estaban llorando y ahorita ya todos están sonriendo. Yo sé que quizás Dios hizo algo en sus vidas, pero dice Tomás básicamente, podcast escucha, pero no lo ha hecho en mi vida. Y si no lo hace en mi vida, ¿qué pedo? ¿Verdad? Me encanta la honestidad de este güey. Se me hace chido. Se me hace bonito. Podcast escucha que él dice, como diciendo, como, sí, mis papás, básicamente, ¿verdad? Como si lo aplico a mi vida de repente. Sí, mis papás han tenido una experiencia con Dios, pero yo no. Sí, de repente hay gente, el predicador me dice que Dios hizo esto por su familia y por su matrimonio y todo eso, pero ¿qué onda? No lo ha hecho conmigo. Y dice Tomás, y fíjate lo que lo dice muy fuerte, ¿verdad? No estoy diciendo que Tomás esté en lo correcto, porque lo más chido, después Jesús le va a decir, estaría más chido si hubieses creído aunque no hayas visto. Básicamente es lo que le va a decir Jesús, ¿verdad? Cuando le dice, tú crees porque has visto, pero benditos los que creen y no han visto, ¿verdad? Entonces Jesús de repente dice, estaría más chido que hubieras creído, pero no, por eso te estoy diciendo que no estoy diciendo que lo que Tomás hizo es lo mejor, pero la razón por la cual lo hizo, que yo pienso que en su honestidad, eso me gusta mucho, podcast escucha. Yo pienso que un corazón honesto le gusta también mucho a Dios. La honestidad de este discípulo que dice, yo sé que tú dices, te estoy escuchando, estoy viendo lógicamente evidencia de que Dios sí hizo algo en la vida de todos ustedes. Yo sé que ahora ya se ven sonrientes, pero yo no lo he experimentado y por eso no creo igual que ustedes.
y la honestidad. La falta de fe, no te estoy diciendo que eso me gustó de Tomás, pero su honestidad sí me gustó mucho. Porque él básicamente se ve reflejado en todas esas personas que han escuchado acerca de las maravillas, de los milagros, de las cosas que Dios ha hecho en la vida de los demás, pero ellos no lo han experimentado. Porque se escucha y su honestidad al decir que no puedo creer, pues no me pasó a mí, ¿verdad? El hecho de que él, en medio de todos los discípulos, está dispuesto a ser completamente honesto y hasta vulnerable y decir, es que yo sé que tú crees, pero pues tú me estás diciendo todas estas historias de que Dios hizo todo esto contigo. Dios no ha hecho nada en mi vida últimamente. Fíjate lo que la palabra de Dios, pero se me hace tan bonito podcast escucha, porque quizás gente que está escuchando este episodio últimamente ha estado flagelando en su fe, fallando, ¿cómo se llama? Sufriendo de falta de fe en los últimos meses o años. Y sí, sigues yendo, te sigues reuniendo con los otros discípulos, pero tú no crees. Y tu comunidad está llena, como aquí la comunidad de Tomás, de gente que sí cree. Y de repente tú estás empezando a dudar. Y yo te quiero decir que Dios te ama bien mucho. Pero más específicamente quiero hablar a tu corazón en este momento y decirte, dile a Dios, güey. Dile todas esas dudas a Dios. Dile a Dios, no creo en ti, no creo que estás aquí, no creo que estás en mi familia, no creo que estás en mi matrimonio. Básicamente lo que te estoy diciendo, podcast escucha, es esto. Dios es más grande que tus dudas. Dios es más grande que tus preguntas. Dios es más grande que tu falta de fe. Así que cuando entres en esta falta de creer, como entró Tomás en este momento, podcast escucha, sé como Tomás y vocaliza eso. Vocaliza eso a la gente que sí cree en Dios. Vocaliza eso en tu grupo de creyentes, podcast. Vocaliza eso especialmente con Dios. ¿Sabes qué, Jesús? Dando como Tomás ahorita, no creo. Antes sí creía, pero ahora ya no creo. Dios es más grande que tus dudas. Dios es más grande que tus preguntas. No tengas miedo de ser completamente sincero con Dios cuando tu fe está flaqueando. Podcast escucha. Es lo que siento en mi corazón en esta semana. De una manera tan fuerte al leer esta parte de Tomás. Podcast escucha. Esta parte del Evangelio según San Juan. Y la palabra de Dios dice esto. Fíjate. Dice Tomás, ¿verdad? Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas, y si mi mano, y mi mano que diga en su costado, no lo podré creer. Y la palabra de Dios dice básicamente que pasó una semana entera después de que Tomás dijo esto. Yo me imagino en esa semana qué estaba pasando en la mente de Tomás. No sé, la verdad. No sé si hubiera pensado, no, la cagué, no les hubiera dicho eso. La verdad no sé si los de estos otros discípulos empezaron como a criticar, a hablar mal de Tomás. No, ese otro ni cree, no. Ay, podcast escucha. Se me hace bonito que también la palabra de Dios dice que era Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo. Se me hace bonito, se me hace cura esa parte porque gemelo, ¿verdad? Hay dos que se ven igual. Y muchas veces en nuestra vida parece que tenemos un gemelo, ¿verdad? Podcast escucha. Uno que sí cree y el otro que duda bien mucho. Uno que se quiere portar bien y el otro que quiere dar rienda suelta a sus pasiones. Pero la palabra de Dios dice esto, que pasó una semana. Dice la palabra de Dios en el versículo 26. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa
Y esta vez Tomás estaba también. Hay una enseñanza tan grande en esa frase, en ese versículo que acabo de leer, podcast escucha, porque al no creer, Tomás pudiese muy bien haberse alejado de la comunidad de creyentes. Y quizás nos pasa o nos puede pasar, ¿verdad?, en nuestra vida, donde de repente ya no quiero seguir sirviendo, ya me voy a alejar, ya no voy a estar con gente que sí cree. Ya voy a dejar el ministerio, voy a dejar el grupo de jóvenes, voy a dejar el grupo de oración, voy a dejar de ir a misa, voy a dejar, qué sé yo, podcast escucha, esta congregación, ¿verdad? Pero Tomás aquí nos enseña que a pesar de que él estaba flaqueando en su fe de Jesús resucitado, podcast escucha, se reunió de todos modos con los creyentes. Si tú estás flaqueando, podcast escucha, en tu fe, si tú estás dudando de que Jesús es Señor y que Jesús está vivo, si tú estás dudando de que Dios existe, no dejes la comunidad. Aprendamos esto de Tomás, de a pesar de que estaba dudando, podcast escucha, no se alejó de la comunidad de creyentes, no se alejó de los discípulos, no se alejó de estos amigos, estos hermanos en la fe, podcast escucha. Imagínate las conversaciones quizás toda esa semana donde no, es que te acuerdas cuando Jesús vino y teníamos las puertas cerradas y todo eso, y quizás en ese momento Tomás se sentía mal o se sentía, es que ellos tuvieron una experiencia, yo tuve otra y pues no, la neta no. Lo bonito de Tomás es de que no se alejó de la comunidad a pesar de que dudó, a pesar de que su fe estaba flaqueando. No se alejó de su comunidad cristiana. Hay que aprenderle eso a Tomás. Ha habido veces en mi vida, podcast escucha, donde yo de repente he dudado de Dios, he dudado de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y en esos momentos me aferro más, voy más a visitar a Jesús, voy más a ese retiro, voy más. Cuando la gente me invita a predicar, acepto más invitaciones. Si de repente estoy sufriendo de dudas, como sufrió Tomás de dudas en estos versículos que hemos estado leyendo, la respuesta no es dejar de hacer las cosas. La respuesta no es alejarse. La respuesta no es dejar la comunidad. La respuesta es seguir. Podcast escucha. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando dice que Tomás, 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas. Otra vez, las puertas cerradas. Otra vez. Pero Jesús, podcast escucha, la palabra de Dios dice, tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró. Bendito sea nuestro Señor. Pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Otra vez Jesús hizo lo mismo que hizo la semana pasada, podcast escucha. A pesar de que tenían las puertas cerradas, Jesús entró y lo primero que les dijo otra vez, ahora ya lo vemos por tercera vez, diciéndoles paz a ustedes. Por si no me habían escuchado la primera vez, por si no me habían escuchado la segunda vez, vengo una tercera vez diciéndoles la paz esté con ustedes. Y luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Últimos puntos, podcast escucha. Una de las frases más bonitas en todas las Sagradas Escrituras, que de repente tú y yo pueda que repitamos cada misa, podcast escuches esta frase tan hermosa que salió de los labios de Tomás, San Tomás o Santo Tomás, no sé cómo decirlo. Mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios. Hasta este punto, podcast escucha, ni uno de los discípulos le habían llamado a Jesús Dios. Le habían dicho, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Pedro lo había proclamado en medio de todos los apóstoles cuando le fue revelado eso de parte del Padre. Pero de una manera tan directa y tan clara, podcast escucha, ni uno de los discípulos había hecho esto. Lo habíamos visto de repente, ¿verdad? Cuando alguien le dijo otra vez a Jesús, realmente este era hijo de Dios, ¿verdad? Cuando Jesús murió en la cruz y uno de los centuriones dijo, no hombre, este vato sí era hijo de Dios. Pero podcast escucha esta palabra tan directa de llamar a Jesús Dios, mi Señor y mi Dios. Esta proclamación tan hermosa de fe, una de las proclamaciones más poderosas, más potentes, más fuertes, más excelentes, más perfectas, más chidas de fe. La más grande se podría decir en este momento, nomás para que el punto llegue claro. La declaración más grande de fe vino del discípulo que fue honesto con sus dudas. La declaración más grande de fe vino del discípulo que fue honesto en sus dudas. Podcast escucha, gente que está escuchando este episodio, que de repente ya no crees en Dios, ya no crees en la iglesia, ya no crees en la Sagrada Eucaristía, ya no crees en la confesión, ya no crees. Hay gente que está escuchando esto, que ya no cree. Y Dios en este día me está diciendo que esas personas, Él va a entrar en su corazón. Las va a convertir en las personas que proclamen la fe de una manera más potente. Podcast escucha. Otra cosa bien bonita, que a este discípulo que dudó, a este discípulo que no creyó cuando escuchó el mensaje de la buena nueva de que Jesús había resucitado a través de estos hermanos suyos, a través de estos amigos, apóstoles, discípulos, compañeros, podcast escucha, ¿verdad? Suyos. Jesús le dice, hey, ven, pon tu dedo en mis heridas, pon tu mano en mi costado. En otras palabras, podcast escucha, Jesús no le dijo eso a ni uno de los demás. Pero a este que dudó, Jesús lo está invitando a una intimidad más cercana, a una relación más íntima. El que dudó ahora está siendo invitado por el mismo Jesús a entrar en una intimidad más profunda. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso es nuestro Señor! ¡Qué hermoso es nuestro Señor! Podcast escucha que aquel que dudó, ahora Dios le está diciendo, te quiero más cerquita, aún más cerquita que todos los demás en este momento. Y es lo que Dios te está diciendo a ti que estás dudando últimamente en tu fe. Podcast escucha, Dios te quiere decir a ti, yo sé que, ay, ya me estoy emocionando y le pegué otra vez aquí donde tengo el micrófono. Yo sé que estás dudando últimamente de mí. Yo sé que últimamente ya no crees. Yo sé que últimamente dudas de mi presencia real en la Eucaristía. Yo sé que últimamente dudas del poder de la confesión. Yo sé que últimamente dudas de todo. Y Jesús hoy te dice, le dice a esa persona, te dice a ti, te quiero más cerquita que todos los demás. Te quiero más cerquita que todos los demás. Ven, pon tus dedos en mis heridas. Ven, pon tu mano en la herida de mi costado. Ven, acércate más en su costado. Podcast escucha, más cerquita a su corazón. Es la invitación que Jesús le da a Tomás.
el que dudó. Se me hace tan bonito porque ahora el que dudó más es el que es invitado a una intimidad más profunda, aún más que los demás. Y el que dudó más ahora es de todos ellos el que proclama más claramente el señorío y la divinidad de Jesús, cuando le dice: mi Señor y mi Dios. Al principio, podcast escucha, Tomás no se miraba tan bien, pero ahorita, gracias a la gran misericordia de Dios, gracias al amor de Dios, gracias a Jesús de no perder la paciencia con él, ahora Tomás termina proclamando esta declaración de fe tan hermosa y siendo invitado por Jesús mismo a una intimidad más profunda en ese momento que los demás discípulos, los demás creyentes. Así que si tú estás como Tomás, dudando últimamente, falta de creencia, desanimado, quizás está preguntándote por qué Dios ya ha hecho cosas por los demás, pero por mí parece que no ha hecho nada. Se les apareció a los otros apóstoles y cuando yo no estaba aquí me hubiera esperado. Dios, este mensaje, este episodio 101 es para ti. Que Dios te invita a una intimidad más profunda con Él. Y Dios va a usarte para hacer declaraciones de fe aún más poderosas, más precisas, más fuertes, más convincentes que los demás creyentes. Podcast escucha, Dios te ama. Y este domingo especial es uno de los domingos preferidos, si no quizás el preferido en mi vida. Podcast escucha, el domingo después del domingo de resurrección, donde en la iglesia celebramos la divina misericordia de Jesús. La divina misericordia de Jesús, que vino para reconciliarnos con el Padre. Vino, podcast escucha, a traer paz. Una paz verdadera que no puede existir si no existe este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te ama. Vete a confesar, podcast escucha. Y si puedes, recibe la Eucaristía este domingo. Venera esta divina misericordia. En todos los templos católicos, podcast escucha, cerca del altar va a estar una imagen de Jesús, que es la imagen de la divina misericordia, donde está bendiciendo a la iglesia, está bendiciendo al mundo, y con su otra mano en su corazón salen rayos, unos azules y otros rojos, que representan la sangre y el agua que brotaron del corazón de Jesús. Podcast escucha, Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y va a renovar tu fe. Estoy tan feliz por este mensaje de divina misericordia, de que Dios viene con paz, de que Dios viene a perdonar pecados, que Dios viene, como dijo en el Evangelio, Jesús viene para que tengas vida, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en otra parte dice, les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Bueno, podcast escucha, qué sé yo. Estoy orando por ti, podcast escucha. Ora por mí, por favor. Pídele a Dios por mí esta semana específicamente, por ser el domingo de misericordia. Y pues sí, güey, pues ya, güey, pues hay que regresar con Dios, güey, pues ya, no manches, ya es hora. Ya es hora, güey. Ya es hora. Bueno, pues podcast escucha de rato.